Omnipotente, Altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Sumo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que se cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. La oración del día de hoy está a cargo de nuestra hermana Inocencia Salazar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración de sanación, liberación y acción de gracia. Gracias, Padre, por un día más de vida. Gracias por todas las personas. Te pido, Señor, por aquellas personas que no tienen trabajo, para que tú le concedas, Señor, un buen trabajo. También te pido por los enfermos, tanto del COVID-19 como de depresión, de lupus, de cáncer, de diabetes, para que tú tomes control, Señor, y le regales su salud física y espiritual. De igual manera también, Padre, te pido que interceda en este mundo por cada uno de nosotros y tenga misericordia y ya esta pandemia se pueda parar. Danos conciencia a nosotros para poder obedecer y acatarnos a las leyes, para poder detener, Señor, esta pandemia y poder seguir nuestras vidas como antes las teníamos. Te quiero presentar a cada persona que nos pide oración a nosotros en el grupo de Vivir el Evangelio de mi vida, para que tú seas, Señor, que tome control de cada una de sus situaciones, porque solamente tú la conoces. Te presento hoy a la familia Murillo y con ella todas las familias del mundo. La familia de Yolanda Valentín, de Lupe Valentín Salazar, Madeline Núñez, María Padilla. También te presento a Yafelina Castro y su madre, a Cari Salazar, a Dominga Bonilla y familia, a Ramón Hernández Moncho, a Jesús Álvarez. Y también te pido por el alma de Salvador Sierra, por el alma de Leonardo Aguerro Iglesia y Francisco Ortiz, que por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. La Madre Iglesia nos ofrece para el día de hoy, lunes 4 de enero, como primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Salmo responsorial 97. Y el Santo Evangelio está tomado del evangelista San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás escuchando Vivir el Evangelio de mi vida por los franciscanos capuchinos de República Dominicana para el mundo entero. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo.
y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La reflexión de Elvin Almonte. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Qué alegría y qué gozo poder comunicarme con ustedes en este día, lunes 4 de enero del año 2021, esperando que desde ya el poder y la misericordia del Señor esté sobre ti, sobre toda tu familia. En el Evangelio de hoy vemos esta afirmación de Jesús, donde dice: vengan y lo verán. Ante la pregunta de los discípulos que ya se habían encontrado con Jesús, Andrés, Pedro, le dicen: Maestro, ¿dónde vives? Y él les responde: vengan y lo verán. Es la pregunta que quizás nos podemos hacer hoy día también. Jesús, ¿dónde vives? Otros podrían cuestionar y decir: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás cuando hay enfermedad? ¿Dónde estás cuando hay crisis? ¿Dónde estás cuando hay guerra? ¿Dónde estás cuando hay rompimiento matrimonial, crisis también de la familia y espiritual? ¿Dónde estás, Señor? El Señor, como lo aprendimos en el catecismo, está en todas partes, en el cielo, en la tierra y en todas partes. Pero el Señor, a través de su Santo Espíritu, sobre todo está donde no hay pecado. No puede habitar Dios donde hay pecado. Por eso es erróneo decir, como se afirma muchas veces de manera equivocada, que Jesús vive en el drogadicto, que Jesús vive en aquel que está en esto. No podemos decir que Jesús vive. Lo que sí podemos decir es que Jesús desea vivir en ese corazón. Jesús desea que el que está en vicios malos pues cambie de vida, que el que es ambicioso deje de ser ambicioso, que el que está en adulterio deje de adulterio, en fin, que el que está en el mundo, en el pecado, salga de ahí. De esa manera sí podemos nosotros afirmar que Jesús desea vivir en ese corazón que está lleno quizás de odio, de rencor, de indiferencia y de tantos males que afectan la vida humana y que afectan nuestra relación, que rompen nuestra condición de hijos de Dios, porque inmediatamente entra el pecado a nuestra vida, en ese momento dejamos de ser hijos de Dios. Por eso, en el bautismo, nosotros pasamos de ser criatura a ser hijos de Dios, pero luego de ser ya adultos, ¿verdad?, cuando entra el pecado en nuestra vida, en ese momento dejamos de ser hijos de Dios. Ahora, cuando nos reconciliamos con el Señor, entonces retornamos, entonces recuperamos esa condición de hijos de Dios. De manera que, ¿dónde vive el Señor? Pues el Señor vive donde está su gracia. El Señor vive donde hay un rechazo constante al pecado y a lo que no es de Dios, una renuncia perseverante al diablo y a toda su compañía. Pidamos en este día que por intercesión de la Santísima Virgen María, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, haga morada en nosotros y así nosotros podamos experimentar a ese Dios que quiere vivir, que quiere reinar en nuestro corazón y en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Hermanas y hermanos, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like y compartir el mensaje de amor, justicia, verdad y salvación de nuestro Señor Jesucristo. Vivir el Evangelio de mi vida. Después de escuchar la reflexión del día, preparémonos para la bendición de parte de Fray Pedro. Después de escuchar la reflexión, preparémonos para la bendición, pero antes compartamos la siguiente frase. Nadie es suficientemente sabio y nadie se basta para sí mismo. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes.
El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire con cariño y les conceda la paz. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Paz y bien.